Noveno episodio de Fact Status Quo. Estoy súper contento con todas las personas que vengo conociendo y también estoy muy contento con la invitada que aceptó estar hoy acá. La conozco a Yael a través de esta comunidad que vengo trayendo a varios invitados a charlar a Fact Status Quo. En Scalable la conocí haciendo el curso de emprendedurismo online y me resultó muy interesante, primero, en lo que está metida y en esta comunidad, aparte de Scalable, que está como liderando. Y también su manera de pensar, estuvimos charlando esa vez que nos conectamos un buen rato y me fascinó y pensando en quién podía traer a un nuevo episodio, se me vino a la cabeza. Así que, ¿cómo estás, Yael? ¿Todo bien? Muchas gracias, Joaco. Muy bien. Estoy contenta de estar acá, así que con ganas de charlar y conocernos más, porque medio que va a ser, hablamos una vez, así que Tal cual. La idea de hoy, Yael, es nada, que nos cuentes un poco tu historia de vida, porque me intriga mucho qué fue lo que te llevó a involucrarte después en el método de Rose, que ya nos contarás de qué se trata. Pero bueno, un poco tu historia de vida, cuándo empezás a conocer este método de Rose y cómo y qué te lleva a involucrarte a eso. buenísimo. Bueno, a ver, colegio secundario, colegio técnico, yo estudiando producción musical. Termina el colegio, yo ya empezaba a trabajar como en un estudio de sonido, grabando algunas bandas y una radio también. Por otro lado, toda mi vida muy de pintar y de hacer danza y de hacer música, como muy por lo artístico. Entonces, como muchas inquietudes, lo técnico, lo artístico, y por otro lado, la lectura y la escritura, que siempre son como mis dos compañeras de vida ahí muy presentes. Y ahí digo, bueno, ¿qué hago? No sé, sigo filosofía y letras y me anoto. Y en paralelo empiezo el CBC y conozco esto que es aparentemente algo que se practica, o sea, que tiene técnicas, que tiene técnicas corporales, técnicas respiratorias, técnicas más o menos sutiles que van de a poquito generando como otras sensaciones, otras formas de ver el mundo y también otras formas de relacionarme con las mismas personas que eran mis amigos o amigas, pero que de pronto nos juntábamos y practicábamos y empezamos como a encontrar una manera distinta de entender la filosofía, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra filosofía en Occidente, pensamos en los griegos, tipo enseguida Sócrates, Platón, y es como una cosa que imaginamos muy teórica. Bueno, pero hay otras maneras de hacer filosofía y en Oriente hay un montón de filosofías que son prácticas, es decir, que las respuestas no llegan a través del pensamiento teórico o de la conversación, sino de un estudio más introspectivo y de atravesar experiencias. Y de hecho hay, o sea, hay muchas de estas filosofías en las cuales el autoconocimiento, o sea, conocerse a sí mismo y tener un poco más de sensación de unidad, que muchas veces estamos sumamente divididos, llega solamente a través de la transformación. O sea, no es que uno se transforma como consecuencia de que se conoce, sino que termina conociéndose a partir de una transformación. Y esa transformación puede ser promovida por muchas vías. A ver, uno cambia su alimentación y está promoviendo una transformación. Uno cambia sus hábitos, se levanta más temprano por un tiempo y está promoviendo un cambio. Entonces, el tema es saber, bueno, cuáles son los cambios que quiero generar y cuáles son los hábitos que preciso incorporar para producir esos cambios, ¿no? Bueno, y ahí, perdón, estoy hablando sin parar, pero para llegar a la historia de cómo llego. Entonces empiezo con esto y ahí pienso yo voy a leer un montón de filosofía occidental, me copa, yo sé que esto va a estar presente en mi vida, pero yo me quiero dedicar a esta búsqueda que es más transformadora y más práctica y más que requiere pasar por una experiencia. Entonces, en un momento hubo como una decisión, ¿qué hago? ¿Voy a la facultad? No voy a ir a la facultad, yo quiero hacer esto.
No fue tan fácil, fueron 3 años de dudas enormes en las cuales hubo muchos tironeos internos, más que nada. Mi familia, por suerte, siempre me apoyó en lo que yo quisiera, pero bueno, yo, o sea, ya tenía una historia con la pintura, ya había entrado a algunos concursos, ya toda mi familia es de artistas, entonces como que ya tenía algo construido, por más que tenía 19 años, y me costó decir, bueno, para, pongo un toque el freno con esto y me empiezo a dedicar a otra cosa que tengo que empezar de cero. Y ahí empecé, pero con mucho entusiasmo y también con, como que con un grupo de amigos, amigas que de pronto ya conocía de antes, pero que nos reencontramos en este contexto. Entonces fue algo como también bastante de amistad y de estar juntos, acompañándonos y descubriendo cosas y relacionándonos de otra manera, con otros valores, ¿no? Con otras prioridades, que después ya charlaremos un poco más. Eh, y nada, y de pronto empecé como muy, me formé y empecé a dar clases y empecé a tener alumnos y todo empezó como a fluir muy, muy bien. Y esos fueron como mis primeros años en la profesión, fue o sea, enseguida empecé como a ganar un poquito como para irme a vivir sola y a los 23 lo hice, entonces como que fue relativamente fácil arrancar. Después, obviamente, pasan mil cosas y te obligan a elegir otras cosas o reelegir lo que querías, pero un poco fue ese el caminito hasta llegar ahí. Hago una pregunta ahí para entender yo y para que el resto también entienda, ¿no? Cuando decís que empezaste a dar clases, ¿en qué consistían las clases? Excelente pregunta. Es una gran pregunta porque son clases muy surtidas. ¿En qué sentido? A ver, por un lado está esto que es más fácil de imaginar, que es una técnica respiratoria, una técnica de meditación, una técnica corporal, y las clases contienen eso. Pero por otro lado, hay todo un estudio de nuestra manera de comportarnos y cómo reaccionamos, que tiene como varias patas. Por un lado, una raíz muy matriarcal, y cuando digo matriarcal, no es lo opuesto a patriarcal, no es la monarquía de las mujeres, no es una opresión de un género sobre otro, sino como realmente ya está siendo muy divulgado esto, lo matriarcal tiene que ver con otra manera, otro paradigma de tomar decisiones, de hacer las cosas, de estar en el mundo. Entonces, a ver, en una estructura empresarial, por ejemplo, que es matriarcal, en vez de haber una cosa como vertical, en donde alguien toma las decisiones y las baja, y bueno, y si te gusta bien y si no también, eh, es por consenso. Lleva más tiempo, porque puede haber una persona, o sea, la mayoría eligió que quiere ir para este lado, pero hay una persona a la que no le cierra. Bueno, esa persona tiene el poder de proponer otra cosa, no de parar al grupo, pero sí de proponer otra cosa y de pronto, ok, todos estos que querían hacer esto cambian de idea. Un ejemplo muy simple, vamos al cine, vamos a ver esta película, todo el mundo quiere menos una persona que ya vio esa película. Bueno, pero son amigos, entonces van a ver otra película. Eso que es como lo básico a nivel grandes comunidades, países, no creo que sea posible. Es posible en pequeñas comunidades, porque vos conocés a estas personas y vos querés cultivar un buen vínculo con esas personas. Entonces, eso cambia un poco la lógica de tironeo costo-beneficio que se repite en todos nuestros vínculos, en las grandes urbes, digamos. Uno siempre va a comprar algo, quiere obtener lo máximo por el costo mínimo, pero bueno, de pronto si esa persona a la que le vas a comprar algo es tu hermana o es tu papá o es tu hija, bueno, vos querés que esa persona gane también, entonces tenés otra lógica. Y eso también se aplica a la pareja afectiva, porque también ahí está el tironeo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde yo te doy y vos me das? ¿Hasta dónde yo te doy libertad y vos me das libertad?
Bueno, empieza como a transformar los vínculos a niveles muy profundos. Entonces, volviendo a de qué son las clases, en las clases también se lee y se conversa y muchas clases son simplemente una actividad cultural como si fuera un club, qué sé yo, tomar la merienda juntos o, no sé, ir al cine o ir a cenar afuera, lo que sea que se pueda en momentos no como ahora, ahora son otros los encuentros, pero bueno, también estamos en esa exploración porque lo importante es convivir y un poco contagiar intensidades, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas personas? Es otra ética. Se me viene a la cabeza y es como que digo, parece que el método de Rose es como la escuela para la vida, ¿no? Como que vas y tenés ciertas actividades, ciertas dinámicas, te relacionás con gente, escuchás a otras personas, etcétera. Un club que te prepara o te ayuda a pasar mejor nuestro camino por el mundo. Y me resulta súper interesante. Y también me remito a lo que dijiste al principio, que decías como que es una filosofía más práctica y se me vino a la cabeza la única definición que me quedó de la materia de filosofía del secundario era que la profesora nos dijo, de algún filósofo, que la filosofía es un saber inútil. Y me parece divertido ese contraste entre eso quizás que aprendí o que me quedó en la cabeza con esto que me venís a traer hoy. Y es súper interesante. Total, pero aparte, o sea, vos traes un punto que para mí es crucial y al mismo tiempo es controvertido porque nos hace como un nudo en la cabeza. Por un lado, el valor de un conocimiento inútil, sobre todo en estos días, un inútil, entre comillas, en el sentido de, ok, no te estoy vendiendo nada, no es que esto te va a curar esto, no te va a hacer ganar dinero, no te va a, pero potencialmente puede producir toda una transformación. Pero no es para esto. Tipo, no existe para agradarte o para traerte un resultado, así como el arte. O sea, si alguien, no sé, le vas a vender clases de pintura, ¿a quién le vas a vender? ¿Te conviene porque te va a hacer bien para el estrés? No, o sea, es un saber inútil y al mismo tiempo sin eso no vivimos, sin cultura, sin arte, sin ocio, sin todo eso, nuestra vida es aburrida, es sin sentido. Entonces, es interesante porque sí, la filosofía es un saber inútil porque hay que, aparte, tener tiempo y tener algunas necesidades básicas resueltas para ponerse a pensar en esas cosas. Y por otro lado, hace toda la diferencia porque si eso no está, no tiene sentido nada, ¿no? Claro. Vos sabés que vengo leyendo a varios autores que me gustan muchísimo, que son más como de autoayuda o herramientas para la vida, y veo que hay como algo muy en común, que particularmente uno de ellos habla de cada uno de los otros, y dice que hay muchos como personas de alto rendimiento, ya sea en el mundo de los negocios, de los deportes, de la vida, de lo que sea, que tienen rutinas a la mañana, ya establecidas. Me intriga preguntarte si vos tenés como una rutina a la mañana que decís, no sé, la primera media hora hago esto todos los días porque después en el día rindo mucho mejor. A ver, o sea, no te quiero responder de una forma enyesada porque no siento que eso sea la clave del éxito, pero te cuento que sí, para mí la mañana es un momento de hacer determinadas cosas que en general hago. O sea, en general tomo un baño y practico, dedico una hora y media, 2 horas a practicar esto que yo enseño también y que me encanta y que desde hace 25 años lo hago, ¿no? De maneras, o sea, de a poquito, con más compromiso, con más disciplina, porque obviamente es algo que se conquista con el tiempo. Y esa es mi mejor manera de levantarme y de empezar el día. Ahora, hoy, por ejemplo, nada, me desperté más tarde y entonces lo primero no fue eso, lo primero fue sentarme a la compu y después tuve una reunión y qué sé yo, y después se me hizo un hueco y entonces ahí practiqué y
digamos, me copa la idea, yo soy bastante de la estabilidad y la constancia, pero también me gusta mucho sentir que tengo el poder de no quedar enyesada en que si no hice esto voy a tener un día malísimo y entonces voy a estar, ¿entendés? Porque a veces uno mismo se cree su propio recurso. Es una herramienta y está buenísimo poder usarla, pero sin neurosis, ¿no? A veces siento que mucha gente se termina como poniendo esas cosas y sintiendo culpable. Claro, vos sabés que me pasa algo similar, pero, o sea, sí, tengo una rutina a la mañana que es una rutina que me recomendaron y la empecé a hacer, y sí siento que mi día haciendo eso es un poco mejor, y siento que cuando no la hago, no te voy a decir que es el peor día de todos, pero hay cierta energía que no tengo. Y es súper interesante. O sea, puede ser que no hice la rutina a la mañana y que en el día me fue súper bien, pero por lo general, haciendo como promedios, veo que teniendo esa rutina a la mañana y como activando el cuerpo y haciendo ciertas cosas, no sé, después en el día estás distinto. Tal, porque aparte, o sea, nada, somos cuerpo, somos re cuerpo. Y creo que, no sé, hubo un par de generaciones que se re olvidaron de eso, ¿no? O sea, no sé, estaba el que hacía deporte, pero el que no le gustaba el deporte, por ahí pasaba, no sé, 20 horas laburando y no moviendo el esqueleto en ningún sentido, y ya sabemos que eso no funciona y que, o sea, y sin duda que hacer un mínimo de actividad corporal y tener un momento de introspección, de conectarte con, ok, estoy haciendo esto porque yo quiero, es muy genial como punto de partida. Solo a veces siento que podemos ayudarnos, ¿no? Con algunas cosas. Entonces, bueno, tal vez durante un tiempo te convenga tomar una clase a la mañana para que alguien te lleve por eso, porque viste que no es tan fácil instalar una disciplina y conversé con algunas personas en las que eso terminó generando como un sentimiento de culpa. Era más fuerte la culpa de no hacer que el placer de hacer. Y ese balance tiene que ser muy cuidado. Sí, 100%. Vos sabés que estuve haciendo un poquito de research en tus perfiles, en tu sitio web, tu blog, etcétera. Y hay algo que resalto o que me resultó muy interesante, y es que en tu LinkedIn pones que enseñás a cruzar el puente entre el saber y el hacer. Y me interesa saber cómo, cuál sería como una pequeña clave para hacer ese salto. Bueno, me encanta la pregunta. Em, Hay algo que tiene que ver mucho con este momento en que se habla un montón de propósito, ¿no? Y bueno, de tener muy claro hacia dónde querés ir. Y con esto siento algo parecido a lo que te decía recién. Siento que a veces es paralizante, porque tal vez, no sé, hay una historia para mí es muy, muy emocionante. Te voy a mostrar un libro, si lo encuentro. Okusai es un pintor japonés increíble, o sea, un artista plástico, y él toda su vida, hasta los 70 fue como si fuera un diseñador gráfico, lo que sería un diseñador gráfico. Hacía tarjetas de saludo y vendía esas cosas. Ilustraba por encargo, una vida difícil. Em, bueno, y a los 70 empezó a pintar unas cosas increíbles, unas estampas impresionantes y pasó a la posteridad por lo que hizo entre los 70 y los 80, pero aparte hace más de 100 años, o sea que era un viejísimo, porque imagínate los 70 de esa época, no eran los 70 de ahora. Y nada, toda su obra fue producida hacia el final de su vida, y él era como un comerciante del dibujo. Entonces, yo siento que hay algo, o sea, Okusai sabía su propósito. No, me la juego que no sabía su propósito. Estaba tratando de sobrevivir.
pero igual construyó algo que se fue construyendo en el hacer. O sea, igual él fue con su técnica evolucionando hacia un lugar que no sabía cuál era. Entonces, algo de este pasaje del saber al hacer me parece muy importante porque de construirlo aunque no sepas hacia dónde, ¿entendés? Aunque pienses, bueno, pero no sé si esto es o no es, no importa. Y vos, o sea, como estudiante en emprendedurismo, y seguramente ya tenés experiencia en eso. O sea, hay que hacer las cosas y en eso vos vas aprendiendo y en eso vos vas extrayendo un conocimiento y ese conocimiento es capitalizado de alguna forma misteriosa en algún momento de tu vida en el futuro. O no, pero bueno, también valió, también sirvió, también fue un pasito en ese camino. Eh, Creo que eso es lo que yo puedo aportar resumiéndolo, pero bueno, esto es, obviamente se construye haciéndolo. Sí me encanta dar esa mano, ¿no? Cada vez que charlo con alguien es, bueno, a ver, ¿y cómo vas a hacer esto? Y no sé, porque tengo este proyecto, tengo este plan, y bueno, a ver, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? Como que esa ayuda o consultoría, no sé cómo llamarla, eh, es algo que vengo haciendo hace un montón con alumnas, con alumnos, con amigues, con familia, con gente que de pronto está como ahí muy en el pensamiento y que por ahí necesita una bajada a tierra. Claro, o sea, esto que me decís es súper interesante porque muchas veces vienen y nos dicen que está perfecto, ¿no? Esto del propósito, 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 pero a veces es tan utópico ese propósito que es difícil bajarlo a tierra y como decías vos al principio, a veces te paraliza. Entonces, quizás está buenísimo como tener ese propósito en mente, pero que no limite tu actuar del día a día y que no te paralice y que empieces por las cosas más chiquitas, ¿no? Como decías vos, como hacer una hoja de ruta y decir, bueno, ¿cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? Teniendo en cuenta el propósito y tampoco ser tan perfeccionista, porque si uno es perfeccionista y decir, no, este primer paso no me acerca al propósito, bueno, pero hacelo igual, algo vas a aprender de eso. Tal cual. O sea, y realmente hace falta como hace falta ese movimiento para producir esa transformación que te lleva al conocimiento. Es como un camino, una avenida de doble mano, no es solo en un sentido, no es que yo planifico y después hago. Nuestra vida no es así. Y la pandemia nos prueba eso tipo a millones, no sé, a un nivel increíble, porque todo lo que pensamos, que planificamos, que bueno, perfecto, pero ahora arreglátelas en otro momento histórico y tenés que construir otra cosa. Entonces, como que ese captar información del entorno y de lo que realmente está sucediendo y de lo que el mundo te devuelve como tu posibilidad. Ok, sos bueno para esto, por más que vos quieras ser bueno para esto otro, bueno, habrá que construir, perfecto, pero usemos esto. Claro. Me surge una siguiente duda y es, te quería preguntar si en la escuela del método de Rose hablan de la felicidad. O sea, si hay alguna clase o algo que hable de felicidad y cómo la interpretan. Mira, se habla un montón de felicidad, pero algo que al menos yo comparto bastante con mis colegas y que en general conversamos un poquito, es que esa felicidad de la que hablamos y que nosotros queremos construir no es la felicidad que vos le pones una alfombra roja y entonces ahí viene la felicidad, el momento como increíble, porque ese momento siempre después tiene una resaca, ¿no? Porque la vida es así, en oleadas, ¿no? De pronto viene un momento increíble y después un bajón y así. Y porque esos como espasmos de felicidad increíble son muy lindos, pero requieren un tiempo de recuperación después en un punto. Es como construir esa felicidad inmotivada, como una base de felicidad que no requiere que te pase
algo copado para que vos reacciones. Porque generar cosas copadas da un montón de laburo y a veces no podés más. Tipo, no, ya tenés tu laburo y encima hay que trabajar un montón para construir un momento de felicidad. Bueno, a ver, si empezamos al revés, si la felicidad fuera un a priori de las cosas que pasan, bueno, el mundo te devuelve otra cosa también, porque si vos tenés una sensación interna de felicidad constituida por cosas simples como lo que vos decís, no sé, tener una rutina que te gusta y que te sirve, y vos estás feliz y salís a la calle y, bueno, el mundo te refleja un poco eso y se va construyendo en torno a eso y hay más posibilidades de que te pasen cosas felices, pero también hay más posibilidad de que tu felicidad no esté atada a los acontecimientos. Y claro, y que también sea como decías vos, quizás el evento que estás buscando de felicidad es como una vida muy de altibajos, de montaña rusa, y quizás esto como de, bueno, como buscar la felicidad en lo cotidiano hace que quizás sea como un poquitito más lineal, ¿no? Y no, no sé, se me viene eso a la cabeza. Y también, o sea, menos fuegos artificiales, pero después también menos bajón cuando la cosa termina. Es como, no sé, como comer, qué sé yo, comer chocolate. Tipo, no comes chocolate todo el tiempo. Está buenísimo el chocolate o el azúcar o, viste, esas cosas que generan un pico y después como un suave bajón. O bueno, en último extremo, las drogas, como que generan un momento muy power y después en general tienen diferentes efectos, diferentes consecuencias y hay una bajada. Bueno, a ver qué onda construir algo que sea un poco más sutil, pero más sustentable a mediano plazo. Yael, cambiando un poquito de tema, te quiero preguntar si tenés un libro favorito. ¿Sabes qué? No. Y aparte, mil veces cuando escucho a alguien que le preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Pienso, ¿cómo, tipo, cómo alguien va? Es muy difícil eso, muy difícil. No sé, yo soy muy lectora, tengo un montón. Pero bueno, te puedo hablar de libros, te puedo hablar del libro que me compré hoy. Dale. Te lo voy a mostrar. Hoy me compré un libro recomendado por una amiga de una poeta del siglo III antes de Cristo, griega. Se llama Besada por Cipris. El libro, ella, la poeta, se llamaba Gnosis de Locri y se encontraron 12 poemas. Entonces es un libro de 12 poemas muy cortitos y que tiene un ensayo sobre cómo ella escribía en esa época. Y lo que me flashea de este libro y de un montón de libros es ese viaje a conversar con una persona que vivió hace 2300 años y que me está diciendo algo que, pará, yo reverbero con esto de pronto. Eh, muy grosso. Como buscar algo en común con alguien que vivió miles de años antes que vos. Me parece súper interesante. Y sí te voy a preguntar entonces, ya que me decís que no tenés libro favorito, ¿de qué trata el libro que escribiste vos? Que lo encontré en tu blog, Una revolución sutil. Bueno, de todo esto que estamos conversando, básicamente, porque es un libro que escribí hace unos años, no como un libro que se escribe del inicio al fin, pero como yo voy publicando artículos todas las semanas, bueno, agarré algunos de esos artículos, los reorganicé, los reescribí, los silvané y les di como un formato de reflexiones. El libro tiene varias formas de leerse. Puede leerse del inicio al fin, pero también tiene como hashtags. Entonces vos podés decir, bueno, ahí está, felicidad. Hay un hashtag que es felicidad. Y hay un par de artículos, dos o tres, que hablan sobre felicidad. Entonces, ahí vos encontrás esos artículos y podés leer sobre un tema. Em, Son reflexiones, o sea,
el artículo todo el libro son artículos que reflexionan un poco sobre comportamiento y sobre todo esto que en mis últimos 25 años fui aprendiendo muy de a poco y es una apertura al diálogo, ¿no? No son bajadas dogmáticas, sino también muchas preguntas que yo me voy haciendo. Me parece súper interesante. Algo que suelo hacer en las entrevistas y al principio vos me habías dicho como que era un espacio para conocernos, quizás fue más un ida por parte mía, pero en todas las entrevistas le doy el espacio a la persona que invité a que me pregunte a mí una pregunta. Sí, me encanta. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Esto. Básicamente estoy construyendo como esta especie de plataforma barra comunidad o barra medio. La verdad es que no lo encasillo en nada. Siempre con el propósito, como te comenté cuando te invité, de motivar a las personas a que vivan la vida que quieren vivir, partiendo de la base de que observo la sociedad y veo un montón de gente que está viviendo vidas que no quieren vivir, ya sea por un tema profesional, ya sea por un tema de familiar, vincular, de pareja, de amigos, de trabajo, de país. Entonces, bueno, abro este espacio y converso con personas que a mi gusto tienen algo para contar o algo que sale del status quo, que de hecho no conocía esta parte tuya de que dijiste, bueno, facultad o lo otro y te arriesgaste por lo otro. Y bueno, eso es un poco como, bueno, romper con el status quo y lo que se supone que uno tiene que hacer, porque en realidad nadie sabe lo que... O sea, nadie te puede decir qué es lo que tenés que hacer. Cada uno tiene su vida y es cuestión de ir encontrando como el camino que más le gusta a uno. Me encantó. Y por último te quiero preguntar yo a vos, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quien vea esta entrevista, más allá de todo lo que estuvimos charlando? Bueno, creo que retoma un poco el principio de la charla, algo en el sentido de que el conocimiento llega con la transformación y no al revés. Hay que transformarse para entender algo. Me encanta. Como que si uno no actúa, después no... O sea, como que primero hay que actuar, ¿no? Había una frase que dijo uno de los invitados que si está bien, quizás me mezclo, pero era, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Tal cual, es en ese sentido. Me encanta ese cierre de la entrevista y por mi lado te quiero agradecer enormemente por abrirte. Recuerdo que la primera charla que tuvimos fue igual de profunda, pero esta creo que fue más un tema de preguntarte yo a vos, pero me encantó y nada, te lo agradezco profundamente. Me encantó, Joaco. Nos veremos próximamente en cualquier otra circunstancia, charlando también. Un besote enorme. ¡Mua!